Bienvenidos buscadores un día más al canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy os voy a hablar de una cosa que tenemos que aprender y que nos va a ser muy útil para alcanzar dos objetivos que seguramente nos planteemos en todas las investigaciones. El primer objetivo va a ser obtener la información que necesito saber y el segundo objetivo es mejorar mi productividad y por tanto conseguir ser más eficaz. Y para alcanzar estos dos objetivos hay algo que debo aprender a hacer: saber preguntar. Dentro vídeo. Aprender a formular las preguntas adecuadas es algo que parece obvio y que damos por sentado, pero es algo que no nos enseñan de forma específica y es algo que no aprendemos ni en la escuela ni en nuestra formación superior. Tenemos que obtener una información en un entorno concreto y tenemos que saber cómo obtener esa información. Y eso pasa necesariamente por saber preguntar, por aprender a interrogar. Si formulamos las preguntas adecuadas, seguramente obtendremos las respuestas que necesitamos. Y como siempre os digo, esto es algo que también se aplica a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces no nos atrevemos a preguntar aquello que sabemos que debemos preguntar y no lo hacemos por muchos motivos, por vergüenza, por miedo, por desconocimiento? No lo hacemos y no llegamos a la información que necesitamos y eso genera otra serie de problemas, pero también genera ese problema del que hablábamos, ese objetivo: no somos eficaces y no somos productivos, o no somos productivos porque no somos eficaces. En este vídeo vamos a detallar y vamos a profundizar en estos dos puntos, estos dos objetivos que implican saber preguntar. El primer objetivo del que he hablado es obtener la información que necesito. Si yo me muevo en un contexto como es el de la investigación y tengo que realizar un trabajo de carácter académico, bien sea en la escuela, bien sea en la facultad o bien sea en un posgrado. Si yo tengo que realizar esta investigación, ese contexto específico implica que yo tenga que trabajar con sistemas de información, con bases de datos o con la web. Es decir, tengo que saber interrogar a esos sistemas de información con los que tengo que trabajar. Tengo que trabajar con bases de datos, tengo que trabajar con recursos de información que están en la web y tengo que trabajar con otro tipo de sistemas de información que me van a dar los datos que yo necesito. Ahora estoy hablando de un entorno digital, pero si lo pasáis al entorno físico, si esta investigación la realizamos en una biblioteca, nosotros tenemos que saber utilizar el catálogo de esa biblioteca. Tenemos que saber consultar el OPAC. Si sois de los que usan las bibliotecas físicas, sabréis de lo que estoy hablando. Tengo que aprender a funcionar y a familiarizarme con esos sistemas de información. Pues para obtener la información que necesito siendo investigador en un entorno 100% digital, tengo que aprender a utilizar esos sistemas de información. Y eso pasa por un aprendizaje. Las bases de datos es cierto que están mejorando los sistemas de consulta, es decir, cada vez son más intuitivos y se está poco a poco implementando la inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de bases de datos de un nivel de sofisticación elevado, porque tienen un tipo de información muy sofisticado, implican un nivel de aprendizaje determinado. La Web of Science, si vosotros trabajáis con ese tipo de plataforma, la WOS, tienes miles de tutoriales en internet para cómo saber interrogarla, cómo optimizar la interrogación a esa base de datos y obtener la información que necesito, porque a mayor descripción del documento y mayor conexión de todos los campos del documento, mayor sofisticación de la base de datos, y eso implica una curva de aprendizaje un poco mayor. No quiero decir que esto sea dificilísimo y tengamos que ponernos a estudiar full time las bases de datos, pero sí es cierto que requiere un aprendizaje. Cada vez que trabajamos con bases de datos que son de un nivel de cierta sofisticación, requiere cierto aprendizaje. Por eso, si somos investigadores, debemos aprender a trabajar con las herramientas que vamos a tener que utilizar, y son los sistemas de información. Por eso hay que saber preguntar a esos sistemas de información en concreto, saber cuáles son y hacer ese aprendizaje. En este canal he subido vídeos e iré subiendo vídeos sobre
el funcionamiento de este tipo de sistemas de información. Y en internet tenéis muchísimos tutoriales y muy buenos sobre cómo interrogar a estas bases de datos. Pero es importante que os quede claro que no solo saber la tecnología en sí, sino saber cómo hablar con ella, cómo preguntarle para obtener la información que necesito. Y el segundo objetivo que alcanzaremos si yo sé preguntar, si yo aprendo a preguntar, a interrogar para obtener esa información que necesito, es que mejoraré la productividad porque seré más eficaz, seré más operativo. ¿Por qué mejoraré la productividad? Si yo siempre en el entorno de un proyecto de investigación, de un trabajo de carácter académico, si yo en ese contexto tengo que cubrir una serie de fases y me estanco en la primera porque no sé cómo funciona o creo que sé cómo funciona, pero no optimizo los resultados como debería hacerlo si conozco cómo preguntar, entonces no estoy siendo eficaz. No puedo cubrir cada fase del proyecto o la cubro con un nivel de calidad muy bajo. Entonces, a mayor autonomía, mayor eficacia. Si yo conozco el entorno, sé preguntarle y sé cómo funciona y sé gestionarlo, voy a ser más autónomo. Necesito menos la ayuda de los demás o la ayuda externa, con lo cual puedo ir cubriendo con mayor eficacia esas fases y sobre todo las cubro con unos resultados muy buenos. Por eso, si somos investigadores, si trabajamos en un entorno académico, lo que tenemos que hacer es dedicar un tiempo a conocer las herramientas, los sistemas de información y cómo formular las preguntas adecuadas. Las preguntas adecuadas se formulan sabiendo cómo funciona aquel al que estamos preguntando, con lo cual, en este caso, hay una curva de aprendizaje necesaria y esto lo debemos tener claro si realizamos investigaciones y si trabajamos en el campo científico y en el campo académico. Bueno, buscadores, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si esta información os ha resultado útil, dadle un like o dadle un dislike y por favor contadme por qué dais el dislike, porque quiero saber si el tipo de información que hago, el tipo de información que subo a YouTube es adecuada o no, si os resuelve un problema o no. Eso me ayuda a mí a crear contenidos de mayor valor para la comunidad. Y lo más importante, que os suscribáis a mi canal de YouTube. Recordad que tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVoox. Nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.